seguir hasta el final a mi manera. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy nos acompaña un personaje fuera de serie. Es rockstar, maestro, emprendedor y es parte del show business. Tenemos con nosotros a Emanuel Reza, Dante el Mentalista. Amigo, ¿cómo ¿Qué estás? Muy tal? buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la presentación. Amigo, qué gusto tenerte por acá. La verdad es Gracias. que es un placer tenerte, es un placer que puedas compartirnos un poquito primero del resultado que ya eres ya toda una celebridad, ya eres todo un showman, pero hubo un proceso muy, muy largo por atrás, hubo una metamorfosis totalmente completa. Cuéntanos, ¿qué hace Dante el Mentalista? Bueno, trato de tomarme esto con, digamos, ¿cómo decirlo? No con la seriedad, pero sí con vaya, con la justa medida, ¿no? Sí, ciertamente tengo como una vida pública, pero así como celebridad, yo considero que no. Bueno, Dante el Mentalista hace shows, hace un performance en cualquier tipo de escenario y el eje de sus shows básicamente trata de crear una experiencia eh, donde la gente se cuestione o por lo menos como que tenga un poquito esa espinita de qué onda con la mente, qué onda con las ideas, qué onda con todo lo relacionado con esos dos temas. Más concretamente, Dante el Mentalista usa ilusionismo, magia, o sea, magia así como la de sacar el sombrero, con el conejo del sombrero, pero lo utiliza para crear una experiencia donde el espectador ya sea que se sorprenda o se cuestione cosas acerca de la mente. Eso es básicamente lo que hace Dante el Mentalista, que tiene mucho que ver, por ejemplo, no sé, el referente más cercano, el referente cultural más cercano es la serie El Mentalista, The Mentalist. Es algo más o menos similar en cuanto a lo que la gente puede esperar a ver. Así es. Ok, digo, ese ha sido el resultado actual. Sin embargo, Ujú. detrás de Dante el Mentalista, tú lo mencionabas, hay un ser humano increíble. ¿Quién es Emanuel Reza? Bueno, a menor empresa, yo lo definiría como un viajero encapsulado en una carcasa humana, y teniendo experiencias humanas, pero a fin de cuentas, un viajero, así es. Excelente, amigo. Fíjate, tú mencionabas algo hace rato que tiene mucho que ver precisamente con esto. Actualmente se ha confundido mucho el término de fama y de éxito. Mm. Para ti, ¿cuál Exacto. es esa diferencia principalmente? Bueno, considero que fama, pues es cuando, yo creo que la definición más certera sería cuando tienes una vida pública y cuando esa vida pública, o sea, cuando eres un personaje público y tienes una vida pública y por ende, pues, no sé, sales en los medios o X, ¿no? Eso para mí es fama. Y éxito para mí es la consecución, o bueno, perseguir un ideal digno. Esa sería mi definición de éxito. Perseguir cualquier ideal que sea digno, cualquier meta que sea digna. Ujú. Platícanos un proceso, perdón, platícanos un poco de todo ese proceso, porque digo, inicialmente eras un rockstar, después te Ujú. pasas al área de ventas, te vuelves emprendedor, después te vuelves Sí, maestro y entras de lleno a todo lo sí. que es la parte de la mente, ¿no? Eh, bueno,
como te decía, ¿no? Soy un ente teniendo experiencias humanas y bueno, sí, ciertamente desde un principio me llamó la atención digamos, el mundo del arte. Yo estudié música, tengo un título en teoría musical y también, bueno, tuve una formación como instrumentista durante muchos años y ejercí también durante muchos años. Llegué a tocar en el Teatro Metropolitan, en el World Trade Center, en el Hard Rock en Ciudad de México y en muchos foros de diversos tamaños. Obviamente desde los bares que son, digamos, de regla cuando te dedicas a la música, y llegué a ser músico de sesión para algunos estudios, entre ellos Golden Records, que ahorita lo dirige el hijo del grupo, no sé si a todo el mundo lo ubiquen, los Babies, lo que eran los Babies. Entonces el señor tenía un sello discográfico que se llama Golden Records, fallece, deja a su hijo y yo entro a trabajar para el hijo durante algunas temporadas, haciéndole diversos trabajos como músico de sesión, grabando guitarras para otros artistas y para otros proyectos, música incidental, música para comerciales. Y bueno, después de eso, entro como en una crisis existencial, una crisis no de los 30, pero sí de mis 20, ¿no? Eh, vaya, yo tenía la idea de llegar a más personas con lo que hacía, pero no tenía o desconocía las herramientas. Estamos hablando de que esto es pre-internet, todo esto es pre-internet, o sea, pre-redes sociales, perdón. Ya había internet, pero no había redes sociales. Yo creo que la red social que me toca en ese tiempo es High Five y la otra es MySpace, ¿no? Que no tienen como tanto impacto como lo llegaría a tener ahorita Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo eso estaba en pañales. El flujo de información a lo mejor no era tan vaya, como ahora. Y entonces yo llego a la conclusión de decir, bueno, tengo que llegar al mayor número de personas, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, bueno, en mis tiernos 20, algo me hace clic y digo, bueno, entonces tengo que vender lo que yo hago, pero no sé vender, no tengo ni idea de cómo vender. Entonces, digo, bueno, la mejor manera de aprender a vender, pues es vendiendo. Y entonces, digamos, como mi idea al inicio es aprender a vender para poder vender lo que yo hacía. Esa es mi estrategia como de inicio, ¿no? Eh, Sin en cambio, en el proceso, me doy cuenta que las ventas, híjole, sí es una disciplina que merece como su estudio, que merece su seriedad, que merece mucho tiempo de práctica, mucho tiempo de estudio, y entonces yo empiezo, digamos, a meterme en ese, vaya, en esa esfera, y entonces empiezo bueno, vendí de todo, o sea, vendí desde celulares, colchones, seguros, y terminé vendiendo autos. Entonces es como que el final de mi carrera de ventas, terminé vendiendo autos. Y entonces en ese periodo, en ese rush de ventas, terminé aprendiendo un montón de cosas acerca de la psicología humana. Cuáles son los motivadores, cómo funciona, digamos, la mente humana a la hora de querer comprar, de querer vender. Y entonces, en ese inter, yo me topo con algo que se llama programación neurolingüística y me topo con algo que se llama hipnosis, lo cual empiezo a estudiar y entonces en esas áreas, obviamente encaminados mucho a lo que es ventas, y entonces empiezo a ganar, bueno, yo creo que mi mayor hit, por ejemplo, como ventas, fue cuando vendía celulares. Yo termino dentro de los primeros 10 vendedores en un rango de 2 o 3 meses, y éramos 2,000 vendedores a nivel nacional. Y entonces yo termino dentro de los 10 sin tener previamente capacitación o experiencia
en celulares, que era lo que vendía. Y entonces la empresa tenía una revista interna eh, y mandan vaya, a una especie como reportero, columnista de la misma revista. Y entonces llega así de la nada, yo estoy en la tienda, llega de la nada y le pide al gerente hablar conmigo. Y entonces, pues yo sorprendido, ¿no? Así como de, no, nunca lo había visto en mi vida. Y me dice, hola, soy tal, trabajo para la revista de aquí de la empresa. No sé si la has visto, ¿no? Sí, sí, la conozco. Y me dice, vengo a hacerte unas preguntas porque tú estás vendiendo, yo en ese momento estaba en la sucursal Lerma, y es una tienda muy chiquita. No, no voy a decir la marca, pero es una tienda muy, muy chiquita. Y me dice, lo que pasa es que estás vendiendo, en esta tienda tan pequeña, estás vendiendo lo mismo que Santiago Tianguistenco, que es una tienda mega. Y nada más eres tú, y allá hay 4 personas. Entonces, o sea, esa métrica nos salta y queremos venir a ver qué es lo que estás haciendo. Ok, entonces me empiezan a hacer una entrevista, pero obviamente ese fue como que mi coronación para mí, en el mundo de las ventas, ¿no? Y con ese evento yo dije, ¡pum! Yo creo que todo lo que tenía que saber de ventas, ya lo sé. O sea, obviamente no lo sé todo, pero al menos algo que sí me satisfacía y llegar a un nivel donde sí me satisfacía, lo logré. Y entonces ahí es donde sentí como ese alivio y dije, bueno, yo creo que ya es momento de ir buscando qué más voy a hacer. Yo creo que ya aprendí estabilidad y la puedo desempeñar a un nivel bueno, sin llegar a ser excelente, pero bueno. Y entonces voy a buscar qué es lo que quiero hacer. Y entonces viene igual un periodo como de reflexión en mi vida, donde digo, chin, o sea, un daño colateral de las ventas es que ya no pude practicar tanto tiempo música, al menos no al nivel donde estaba. Digo, para que se den una idea, yo practicaba 4 o 6 horas diarias de instrumento, o sea, 4 o 6 horas diario, 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 diario. Entonces también llegué a un nivel razonablemente bueno. Y lamentablemente con esto de las ventas pierdo todo ese nivel, porque obviamente ya no puedo practicar con tanta frecuencia. Entonces, para mí viene una introspección y digo, bueno, o le invierto otros 4 o 5 años en volver a recuperar lo que ya tenía, o eh, veo qué es lo que tengo ahorita de recursos, o sea, de recursos tanto mentales como anímicos, como económicos, y veo qué es lo que voy a hacer. Y entonces se me ocurrió la brillante idea de emprender un negocio, que lamentablemente no funcionó, y perdí todos los ahorros de mi vida, todo lo que tenía. O sea, obviamente como tenía una trayectoria de ventas medianamente buena, pues tenía el hábito del ahorro, llegué a acumular cierto capital. Eh, y pues en ese entonces, para mí el paso lógico era decir, bueno, pues voy a tener mi propio negocio, voy a tener quería hacer una empresa, o bueno, crecer mi negocio hasta el nivel de una empresa. Y dije, bueno, pues va. Entonces, me tomo como unas semanas para ver cuál va a ser el producto, si es viable, si hay demanda, bla, 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 bla. Eh, Hago una especie como de plan de negocios, pero muy, muy a la mexicana, o sea, muy, muy región 4. Eh, y me decido, ¿no? O sea, me pongo el paracaídas, estoy así al borde del avión y digo, pues va. Y entonces, la idea inicial era, o bueno, fue traer muchos artículos que salen de temporada de Estados Unidos. Yo tenía un contacto que tenía una bodega en San Diego y entonces podíamos, digamos, esquivar legalmente la aduana, no pagando tantos aranceles, porque entonces este compadre este amigo de ahí de San Diego lo declara como suyo, pasa a la aduana y ya aquí me lo envía por X paquetería. Entonces yo tenía una ventaja competitiva. ¿Cuál era la ventaja competitiva? Algo que sale de temporada allá, aquí va a entrar en temporada. ¿Okay? Entonces yo lo podía tener antes que nadie. Segunda, el precio. Como allá sale de temporada, los artículos, a veces hay artículos que venden por libra, por peso, por kilo, vaya.
Y entonces al venderlo por pieza tenías una ganancia bastante buena. Y no se diga una utilidad, la utilidad también era bastante buena. Entonces yo con esas premisas trato de decir, bueno, trato de, o armo en mi cabeza, decir, bueno, sí puede ser negocio, sí funciona. Y entonces pongo un local en una plaza, que tampoco voy a decir el nombre, pero antes era un centro joyero allá en Toluca, ya no es un centro joyero. Y justamente yo, digamos, bueno, a mí me la pintan, estaba en esa transición la plaza, y me dice, no, mira, pues está perfecto el giro, está chévere lo que vas a hacer, nosotros vamos a cambiar de giro, ya no vamos a hacer joyería, vamos a llamarnos Plaza, lo voy a poner disfrazado, Plaza para las Féminas, que ahora ya no se llama así, pero es un sinónimo. Y entonces me la pinta así el asesor comercial de ahí, y digo, bueno, va, órale, pago unos meses de renta, pido el primer embarque, y digo, bueno, pues ahora ya nada más falta vender. Pero, obviamente, pues, eso pasa cuando, bueno, lo que me pasó a mí pasa por no hacer un FODA, fortalezas, debilidades, etcétera. Y me encuentro con una serie de debilidades de parte de la plaza, de parte de mi ubicación en el local, de parte de publicidad, o sea, no tenía como que la suficiente experiencia en marketing. Sí en ventas, pero no en marketing. Entonces, en un negocio, el marketing sí es muy importante, porque el marketing es el que te atrae al cliente y entonces el vendedor lo cierra. Pero vaya, son dos como engranes que van ahí funcionando, ¿no? Y entonces, pues en mis conocimientos muy básicos de marketing, pues hago lo que todo negocio hace, ¿no? Pues me hice unos flyers, unas tarjetas y pues vámonos, ¿no? Y esa era la cuestión de marketing que sabía, muy en la onda ochentas. Entonces, obviamente, era de esperarse que el nivel de venta, a pesar de que teníamos muy buen margen de ganancia, y muy buena utilidad, pues era de esperarse que las ventas no cubrieran los gastos. Entonces, en unos cuantos meses, pues se me acaba todo el capital, la renta me come y pues me veo en la penosa necesidad de cerrar, ¿no? Y entonces vuelvo a empezar ahora sin de la nada, o sea, sin ahorros, sin trabajo, sin nada, ¿no? Con mucha experiencia, pero sin nada, o sea, de la nada total, así ceros, ¿no? Y entonces regreso otra vez al mundo de las ventas, porque pues era lo único que sabía hacer, y me pongo a vender carros, me pongo a vender autos, ¿no? Después de eso, llega un punto en esto de los autos, como a los 2 años, donde sí me va bien, razonablemente bien, pero no me siento feliz conmigo mismo, ¿no? Y entonces es así como de, chin, tengo que hacer algo porque me estoy poniendo neurótico, me estoy poniendo mal. Y al principio yo pensaba que era como estrés del trabajo, ¿no? Porque ventas es estresante, es bonito, es estresante, es muy demandante, pero no deja de ser estresante. Entonces yo considero que es por eso. Y no, doy con que no era eso y decido como cambiar de camino, ¿no? Y es entonces donde nace Dante el mentalista. Dante el mentalista nace por eso. Yo escribo cuando estoy vendiendo autos, justo cuando empiezo a vender autos, escribo un libro que se llama Cómo hipnotizar a cualquier persona en casi cualquier lugar. Está a la venta en Amazon comercial. Y bueno, para vender ese libro, yo empiezo a ir a convenciones de magos, de ilusionistas. Eh, por alguna extraña razón, el tema de la hipnosis les llama la atención y entonces yo llevo ahí mis libros empiezo a hacer conferencias, empiezo a hacer demostraciones y obviamente pues a vender el libro, ¿no? Y me va bien, o sea, me va bien. El primer tiraje de libros físicos y único que saqué se terminó digamos, en esa temporada de conferencias con los magos y de convenciones, se acaban ahí. Entonces digo, ay, o sea, si hay una demanda, si hay mercado, y entonces en una de esas ponencias un mago empieza a hacer una conferencia acerca de mentalismo. Y entonces el primer efecto, truco que yo veo
es como el cuate predice algo. Y entonces mi mente fue así de, ¡pua! Increíble, o sea, es increíble, ¿no? O sea, cómo lo hizo, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención y decido comprar mis primeros libros, mis primeros cursos, etcétera. Y entonces en ese inter empiezo a ver cómo lo puedo vender, porque es algo aquí en México, bueno, yo me atrevería a decir en Latinoamérica, es desconocido. O sea, si tú le dices a la gente, oye, ¿tú sabes que es un mentalista? Lo más probable es que te diga que no tienen ni idea. O sea, alguien que trabaja con la mente, alguien que hace algo mental, pero no tienen como que una idea de la cuestión escénica de su mentalista. Em, entonces, el trabajo con Dante el mentalista fue posicionar esa idea en las personas, en este caso de Toluca y alrededores, posicionar la idea de qué hace un mentalista, qué es un mentalista, y obviamente ven a ver lo que hace un mentalista, ¿no? Y hemos hecho una mancuerna muy buena con el dueño de Casa Merlot. Eh, Él maneja un poquito más el marketing de lo que yo puedo. Y obviamente hemos hecho como que un binomio muy bueno en ese aspecto, a tal punto de que, bueno, si no hubiera pandemia, en agosto sería mi tercera temporada en Casa Merlot con Dante el Mentalista. Entonces, los shows de Dante el Mentalista han tenido una buena aceptación, han tenido una buena recepción, y justamente en agosto iba a ser nuestra tercera temporada ya. No puedo decir que con llenos totales, ¿no? Eh, pero tampoco nos iba tan mal. Entonces íbamos manejando una media bastante aceptable, bueno, redituable, porque a fin de cuentas el dueño de Casa Merlot es dueño de un negocio. Entonces, obviamente, si esto no fuera negocio, no me seguiría como llamando, ¿no? Entonces hemos sabido manejar a Dante el mentalista, y pues íbamos relativamente bien. Y bueno, en ese inter, bueno, vaya, en ese espacio de Dante el mentalista, se me aparece la oportunidad de dar clases de música. Entonces, la tomo porque, y digo, bueno, retrocedo un poquito, se me da la oportunidad porque no la busqué, no es que anduviera buscando, como que volver a dar clases, pero la amiga perdón, la novia de un amigo mío me comenta, oye, ¿tú estudiaste música? Le digo, no, sí, sí estudié música. Ah, mira, fíjate que en la escuela donde trabajé están solicitando maestro de música, ¿te interesa? Y entonces fue como de, ok, bueno. Y entonces para mí esas fueron como señales de que todo se iba como acomodando en mi vida, ¿no? Porque pues empiezo a formar a Dante el mentalista, y pues aparentemente de la nada, digo, no quiero ser como tan simplista, pero sale como esa oportunidad, y entonces iba a ser mi tercer ciclo escolar también dando clases. Entonces, esto de las clases y Dante el mentalista casi van a la par. Eh, pero bueno, esto de la pandemia pues también vino como a reacomodar muchas cosas. No me gusta decir como que a interrumpir o eliminar cosas, no, simplemente como que reacomoda ciertas cosas, y bueno, estamos pues en este interviendo cómo se acomodan todas las situaciones. Y así ha sido ese proceso de llegar a Dante el mentalista. Wow, la verdad es que es impresionante a veces todo el camino que se recorre para llegar a un resultado. Desafortunadamente siempre vemos el Sí, resultado, pero no vemos el proceso, ¿no? Piensan que es muy fácil sí, estar ahí, posicionarte ahí, y la verdad es que la historia ha sido impresionante porque fue una historia de altibajos y cada aspecto, cada situación te fue empujando a lo que ahorita es Dante el mentalista. Y precisamente en ese tenor yo ponía el título de la entrevista, La mente y el éxito. ¿Qué tips nos puedes compartir? Voy a llamarlo así a la gente mortal, porque al final tú ya entendiste ese concepto de dominar a la mente. ¿Qué nos podrías compartir para alguien que quiere iniciar algo, para alguien que quiere hacer algo, tiene idea de lo que es el éxito, pero de repente la parte mental, pum, te va para abajo? ok. eh, bueno, en mi experiencia puedo decir que
El ser humano básicamente es tres cosas, o sea, es su cuerpo, es su espíritu y es su mente. Entonces, cuando esos tres engranes están bien amarrados, están bien puestos, están bien trabajados, están bien disciplinados, todo comienza a fluir de una manera más armónica. En mi experiencia, eh, bueno, es que no me gustaría decir mi experiencia, porque esto yo lo aprendí de alguien. Entonces, si mi experiencia también es la de alguien más, quiere decir que es replicable, porque yo lo repliqué de alguien. O sea, esto no fue como que alguien me iluminó mágicamente y apareció algo, no. La verdad es que yo lo aprendí de alguien, entonces no es como tan anecdótico. Pero vaya, lo que me ha pasado a mí es que he tratado como de amarrar esas tres partes. He tratado de amarrar eh, de tener un equilibrio digamos, en lo físico, de tener un equilibrio en lo mental y en lo espiritual. Y entonces esas tres cosas, ojo, no estoy hablando de religión, espiritualidad es otra cosa. Este, y yo, bueno, he vivido esas tres cosas haciendo sinergia en mí. Y entonces no es que yo sea un superhumano y no es que yo sea como que un iluminado o alguien que ya logró todo lo que es posible. No, pero sí he descubierto que esas tres cosas te dan para soportar lo que la vida te aviente. O sea, te dan unas herramientas muy buenas como para decir, eh, estoy mal, estoy empezando de cero, estoy sin nada, pero aún así puedo hacerlo, puedo lograr cosas, ¿no? O sea, te da esa fortaleza. Entonces, obviamente es difícil cuando tienes un cuerpo débil, enfermizo, eso es difícil lograrlo. Cuando tienes una mente débil, que no tiene esa habilidad de resiliencia, creo que sí lo dije bien, eh, que es esa capacidad de pum, recibir un golpe de la vida, entenderlo, digerirlo y levantarte. Y si no tienes esa como constancia y ese espíritu, el espíritu para mí es una, me gusta utilizar mucho esta metáfora, es una barra de hierro que todos tenemos adentro, es una barra de hierro que te sostiene, pero entonces si no le das un mantenimiento, si no la pules, si no la lustras, si no evitas que el óxido la vaya corroyendo, llega cualquier golpe en la vida y te rompe, te destroza. Eso para mí es el espíritu. Y eso también se va cultivando, se va fomentando, se va enriqueciendo y justamente te da la fortaleza en los días más oscuros de tu vida, que yo creo que todos vamos a enfrentar. Es lo que te da esa tenacidad, esa resiliencia, esa garra. El espíritu es lo único que te va a mantener. Y entonces esas tres cosas juntas hacen que funciones como un ser humano, o sea, como un ser humano que nunca se conforma, que siempre está buscando, que nunca se rinde, que a pesar de las circunstancias tiene disciplina, que tiene problemas, pero siempre busca cómo resolverlos, ¿no? Y yo creo que eso es más que nada como ¿cómo decirte? Hablábamos un poquito del éxito. Para mí eso es el éxito. O sea, esas actitudes a través del tiempo. No tanto como bien decías hace un momento, ¿no? Llegué, fui el mejor, ¿no? Soy el mejor. Yo creo que eso no es el éxito. Yo creo que eso es un espejismo que te hace pensar que tienes éxito. Pero para mí éxito es levantarte todos los días y hacer lo mismo que hiciste ayer, pero un poquito mejor, o corregir lo que hiciste ayer, o pensar en el problema que tuviste ayer y resolverlo. Para mí eso es éxito ya en la práctica. El concepto, como anteriormente lo dije, es muy válido, es perseguir un ideal digno, pero en la práctica es eso, es levantarte y tener hacer un poco mejor lo que hiciste ayer, resolver el problema de ayer y como diría un guía mío, y tener nuevos problemas. O sea, sí, yo sí creo eso. Si no tienes nuevos problemas en tu vida, tío, no es porque te los busques adrede, ¿verdad? Pero si no tienes nuevos problemas, no estás creciendo.
no estás aprendiendo, no estás mejorando, estás en una zona de confort. Cuando no tienes problemas y todo marcha bien, yo les diría a todos, ten cuidado si no tienes problemas, porque entonces no estás aprendiendo nada, no estás experimentando con nada, no estás creciendo en nada si no tienes problemas, ¿no? Entonces hay que quitarnos también un poquito de ver a los problemas como algo que evitar y tomar riesgos calculados, medidos, meditados, pero riesgos, ¿no? Esto es a fin de cuentas lo que nos va a ayudar a crecer como seres humanos y a fin de cuentas esa es mi filosofía del éxito, ¿no? O sea, calcular un riesgo, meterte en ese riesgo y solventarlo y llevar todas tus tres esferas, la mental, la física y la espiritual, a resolver esos problemas. Y ahí es donde está la ganancia, ahí es donde está la recompensa y ahí es donde está la satisfacción de vivir. Es eso lo que realmente te hace sentir, o en un caso muy particular, lo que te hace sentir vivo, ¿no? Tener resolver ese tipo de cosas y decir, ¡pum! Lo logré, lo hice. Y yo creo que tiene que ser en los parámetros de cada quien, ¿no? Para una persona podrá ser resolver un problema familiar, para otra persona podrá ser resolver un problema en su empresa, y es totalmente digno y es totalmente aceptable, ¿no? Esa es la parte bonita, o sea, se puede adaptar a todo. Entonces, para mí, esa es la parte práctica del éxito. Amigo, es genial todo lo que nos compartes. Hemos llegado al final de este espacio. Te agradezco mucho tu tiempo. Te agradezco mucho todo lo que has compartido con nosotros. Para finalizar, compártenos tus redes sociales, dónde te seguimos, cómo te buscamos, más bien, cómo te encontramos. Ok, bueno, mi Facebook personal es Emanuel Reza. Cambio las fotos. Entonces, hay como 3 perfiles, todos son míos, pero hay uno que estoy utilizando ahorita. Entonces tendrían que buscarla ahí para contactarme. Mi correo electrónico es reza.reza85 con número @gmail.com. Las redes sociales de Dante el Mentalista es facebook.com/Dante el Mentalista. Y en Instagram pueden buscar a Dante como Dante el Mentalista también. Ahí hay videos de mis shows, de mis actuaciones y algunas otras cosillas, ¿no? Y en mi Facebook personal, pues comparto lo que Facebook, para lo que Facebook está hecho. A veces cosas que son graciosas, a veces cosas que no, pero bueno, esa es la manera en cómo contactarme. Y bueno, amigo, ¿algún mensaje final que quieras compartirnos? Bueno, mensaje final. Yo creo que si pudiera darles como una llave del éxito, si es que esto existe, pero si pudiera darles una llave del éxito, yo creo que sería meditar. Yo sé que esto suena como muy etéreo, pero explico, elaboro. Ah, yo considero que esa herramienta te ayuda a lograr muchas cosas en una sola acción. Te ayuda a disciplinarte, te ayuda a tener más control en tus emociones, te ayuda a tener más enfoque, te ayuda a ser más tolerante a la frustración y a muchas otras cosas. Y con algo de práctica te ayuda a corregir cosas y comportamientos dentro de ti que no te gustan. Aparte de que te da mucha disciplina. Entonces, yo creo que si pudiera dar como que una llave maestra del éxito, sería esa. Aprendan a meditar. Hay miles de métodos, hay miles de maneras, hay miles de formas. Para mí es una herramienta muy buena. Llevo meditando ya casi 6 años y me ha ayudado muchísimo a sortear todo este tipo de cosas que la vida te avienta. Me ha ayudado sí, a mejorar cuestiones de hábitos, pero también a encontrar soluciones creativas a los problemas y justamente un poquito o bueno, me dio el inicio a poder
fortalecer lo que es la cuestión como espiritual que te comentaba hace rato. No es porque la meditación sea como una religión o no necesitan pertenecer a una religión para meditar, para nada. Pero sí te va dando esos elementos para que tú vayas paso a paso creciendo en ese aspecto y cuando empiezas a crecer en un aspecto en tu vida, muchos otros también empiezan a agarrarse de eso y empiezan a funcionar. El ser humano es como una máquina de engranes, somos engranes y entonces cuando uno empieza a funcionar, inevitablemente los otros empiezan a seguir, empiezan a también a querer agarrarse de ese movimiento que estás generando, por poner alguna metáfora, y, y entonces si tú empiezas a hacer algo por ti, como meditar, por ejemplo, poco a poco empiezas a crear como una bola de nieve de buena onda, me gusta decir, donde toda esa buena onda se va expresando en muchas otras cosas y entonces a lo mejor empiezas a ver que necesitas, no sé, o a lo mejor estás insatisfecho con tu trabajo o estás insatisfecho con cómo estás haciendo tu trabajo y empiezas a buscar soluciones creativas, ¿no? Y empiezas a ser más, ¿cómo se dice? Más propositivo, a tener más iniciativa a lo mejor, ¿no? O a lo mejor estás viendo que, no sé, a lo mejor tu relación con X familiar no está tan bien como te gustaría y entonces empiezas a tener la iniciativa de mejorarlo, ¿no? Pero es con ese pequeño movimiento que puedes empezar a tener como un cambio en tu vida. Con esto obviamente no te vas a hacer Superman, obviamente no, porque vas a seguir teniendo los mismos problemas que todos tenemos, vas a seguir teniendo los mismos retos que todos tenemos, vas a seguir teniendo igual que cualquier ser humano. ¿Cuál va a ser la diferencia? El cómo lo afrontas y las herramientas que tienes para afrontar esos retos. Y entonces, a lo mejor encuentras soluciones más creativas, a lo mejor encuentras maneras de hacer las cosas, empiezas a pensar fuera de la caja, y entonces eso empieza a traerte, eh, digamos, un poquito de facilidad para resolver las cosas cotidianas que siempre tenemos. Aunque, como vuelvo a repetir, no te vas a hacer un santo, no te vas a hacer iluminado, vas a seguir teniendo tal vez los mismos problemas, pero tienes una herramienta más de cómo manejarlos, tienes una herramienta más de cómo sortear esos dilemas, y entonces eso para mí es como una llave que desencadena todo. Lejos de pensar como una llave que abre una puerta, no, es como una llave que te abre una presa de agua, ¿no? Y entonces de pronto empieza a salir el agua e inevitablemente si sigues con esta práctica va a ser tanta la buena onda que ¡pum! Se va a romper y entonces van a empezar a pasar cosas que a lo mejor no le encuentras como mucho sentido en un principio, mucho sentido lógico en un principio, porque como buenos occidentales estamos eh, condicionados a pensar todo en base a la razón, en base a la lógica. Y no está mal, pero te van a empezar a pasar cosas que tal vez no responden a esa lógica, ¿no? Cosas en buena onda, cosas muy positivas que te empiezan a pasar y que tal vez no le encuentres un sentido lógico, pero suceden. Y suceden porque estás desencadenando esa energía, no me gustaría ponerme tan místico en esta cuestión, pero a fin de cuentas estás echando a andar un engrane del ser humano, ¿no? Y entonces ese engrane te va a ir echando a andar otros y entonces por consecuencia vas a empezar a generar oportunidades, recursos, personas, situaciones, etcétera, ¿no? ¿Es un proceso largo? Sí. No es de la noche a la mañana, no, pero tampoco es tan insufrible, ¿no? O sea, tampoco es algo con lo que tengas que batallar. O sea, puedes, como decía hace rato, ¿no? Puedes empezar con 1 minuto. Puedes introducir a tu rutina matutina 5 minutos de meditación. Cualquiera de nosotros tenemos 5 minutos. O puedes meterlo en tu rutina antes de dormir 5 minutos de meditación. Solo 5 minutos. Y a mí me gusta hacer experimentos de 30 días cuando pruebo cosas. Eh, Cuando empecé a hacer ayuno intermitente, hice un experimento de 30 días. Y entonces el mismo concepto, empiezas de poco y vas viendo cómo va funcionando, cómo te vas sintiendo. Y ahí al final de los 30 días haces como un corte y dices, bueno, esto que salió de bueno, que salió de malo,
Y ahí es donde decides seguir con el experimento o no. Y, por ejemplo, en el ayuno intermitente ya llevo 1 año y 8 meses haciendo ayuno intermitente. Entonces, lo mismo me pasó con la meditación. Empecé con 5 minutos, 10 minutos, y ahorita por cuestiones de practicidad, sí tengo sesiones largas de meditación, pero no las puedo hacer diario como me gustaría, ¿no? Porque nuestro ritmo de vida a veces no nos deja. Entonces, está bien meter 10, 12 minutos en tu rutina diaria de meditación o de contemplación, y, y eso te hace afrontar el día de una manera diferente. No te vas a hacer santo, no te vas a hacer un iluminado, no vas a empezar a hablar de cosas espirituales de pronto a la nada, pero sí te va a ayudar mucho, sí te va a ayudar mucho. Yo considero que eso es una técnica muy subestimada por nosotros occidentales y más en Latinoamérica. A veces escuchamos la palabra meditación y lo confundimos o lo asociamos, ¿no? Con cosas religiosas, con cosas metafísicas, con cosas... Y puede ser que tengan esa connotación, puede ser, y es válido, ¿no? Quien quiera abordarlo así. Pero yo creo que para el ser humano moderno, que no tenemos a lo mejor tanto tiempo como para hacer estudios espirituales en forma, y que a veces no nos interesa, yo considero que esa herramienta sí nos ayuda a tener lo que te decía hace rato, ¿no? La cuestión espiritual y la cuestión eh, anímica bien. Y entonces tenemos, digamos, nuevos bríos y nuevas ganas cada día y te vuelves más creativo y te vuelves más propositivo, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que si hay algo que pueden rescatar de esta plática, sería eso. Y hagan un experimento de 30 días, vean cómo les va, pero yo les aseguro que su vida no va a ser la misma. Obviamente al principio los resultados serán pocos, porque obviamente el tiempo que lo vas haciendo es poco, pero si ustedes siguen con esos 5, 10 minutos, 5, 10 minutos, 5, 10 minutos, chin, fallé hoy, no pude hacerlo hoy, ni modo, mañana hago mis 5 minutos, porque tampoco es castigarse y pum, mañana hago 20, ¿no? No, 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 no. Hoy no pude, pero mañana hago mis 5, y mañana hago mis 5, y mañana hago mis 5, y así. Entonces, si se meten en esa rutinita diaria, yo les aseguro que en 1 año no van a ser los mismos. O sea, y no van a ser los mismos porque, ¡pum!, su vida haya cambiado dramáticamente 180 grados, que puede suceder, pero no me atrevería a asegurarlo. Pero lo que sí va a cambiar y lo que sí va a hacer una vuelta de 180 grados es cómo están viviendo su vida, cómo están experimentando su vida. Y se van a dar cuenta que de pronto son más felices, están más contentos, tienen más tolerancia, tienen más ideas, son más creativos, etcétera. Y a algunas personas tal vez les cambie la vida, de verdad, tal vez eso sea lo que necesitan para cambiar su vida. A algunas se las hará muchísimo más placentera y llevadera, aunque no tengan un cambio radical, pero a fin de cuentas son 5 minutos que estás invirtiendo en ti mismo, ¿no? Que a veces invertimos en aprender cosas, en nuestro trabajo, en nuestro jefe, en nuestra familia, que bien se lo merece, pero ¿por qué no darse esos 5 minutos de regalo a ti mismo? Así, dedícate 5 minutos, no más, no menos, 5. Y en 30 días, en 60 días, en 90 días, haz un recuento de cómo te fue con esos 5 minutos diarios. Y vas a ver que tu vida, en el peor de los casos, mira, no te va a pasar nada, ¿no? O sea, no vas a terminar peor de cómo estás. Pero si lo haces consistentemente, yo creo que esos 5 minutos para muchas personas pueden ser la diferencia, para muchas personas pueden ser la llave que necesitaban, puede ser la cosa que les hacía falta, ¿no? A veces pensamos que, ¡pum!, no, es que necesito el nuevo curso de no sé qué porque mi vida profesional es un caos y entonces la voy a resolver metiéndome a una maestría, a un doctorado. Y no está mal, no está mal, o sea, por favor, háganlo si pueden, ¿no? Pero yo considero que si le pones esos 5 minutos de disciplina a lo que sea que hagas, le va a sacar más jugo. O sea, va a ser algo que va a potenciar esa experiencia positivamente
Y entonces, si tú decides que el curso es lo que te hacía falta, que el posgrado es lo que te hacía falta, ¡pum! O sea, le vas a sacar tal vez 3 veces más provecho. Y eso para un profesional, o sea, es muchísimo, ¿no? Si tienes un negocio, tal vez esos 5 minutos sea lo que necesites para darle el giro creativo a algo, ¿no? Para introducir el nuevo producto, para tener el nuevo socio, para buscar capital, para la idea de marketing que tenías, no sé, pero tal vez son solamente esos 5 minutos. O sea, esos 5 minutos yo creo que sí pueden ser la diferencia en alguien y que sí se puede implementar, que es muy viable, que es posible y pues háganlo. O sea, yo creo que ese sería mi mensaje. Inviértanse 5 minutos por 30 días y vean qué sucede. Ese sería mi consejo final. Muy largo, muy extenso, pero sí me gustó, sí me gustaría como dejar el por qué creo que esos 5 minutos valen la pena para uno mismo. Wow, la verdad es que ha sido una experiencia muy grata, amigo. Te agradezco mucho tu tiempo y pues ¿No? bueno, ¿De qué? espero tenerte de regreso pronto por acá. Ojalá que sí. Gracias, amigo, una excelente tarde. Nos vemos.